Dios les bendiga. Buenas noches con todos. Es un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios. En esta noche voy a compartir bajo el tema comprobar la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que voy a compartir con ustedes es cómo comprobar la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos da el alcance, nos da las pautas o los pasos cómo comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La palabra comprobar quiere decir veracidad, confirmar. Quiere decir demostrar la veracidad de lo que Dios dice es cierto, es verdad. La voluntad de Dios es verdad y sí es existente, tan real que tú puedes comprobar en tu vida y para tu vida la buena voluntad de Dios que tiene contigo. Te voy a dar algunos pasos. Ahora, ¿qué es comprobar la voluntad de Dios? Comprobar la voluntad de Dios es cuando tú descubres en la palabra lo que Dios tiene para contigo, lo que Él siempre ha planificado, ha pensado hacer contigo. Pero vamos a ver los pasos. Paso número 1, versículo 1. Dice así, versículo 1. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Uno de los primeros pasos para yo comprobar, descubrir la voluntad de Dios o para conocer la voluntad de Dios es que yo tengo que presentar mi cuerpo como un sacrificio o como en sacrificio vivo, agradable a Dios. Es decir, ¿qué quiere decir presentar vuestros cuerpos? Quiere decir darse uno mismo a Él. Es dar mi persona. Cuando dice cuerpo se refiere mi persona, tu persona. Tengo que darme a Él. Tienes que darte a Él. Tienes que darte a ti mismo, a la persona de Dios. Implica todo tu cuerpo, toda tu vida en sí. Ahora, no solamente eso. Dios lo demostró. Se dio a sí mismo, pero en la persona de Jesucristo. Hablando de Jesucristo, Él se dio a sí mismo. Se entregó, presentó su cuerpo en sacrificio para alcanzar a hacer realidad la voluntad de Dios para con el hombre. Ahora, ¿qué quiere decir ese de presentar, de darse a sí mismo? Quiere decir que dedicar mi vida por completo a Él. Escucha lo que estoy diciendo. Dedicar mi vida por completo a Él. Eso
Eso implica, al entregar mi vida por completo, entrego mi trabajo, entrego mis estudios, entrego todo lo que yo tengo, total. A tal punto yo menguo y Jesucristo sale a brillar a través de mí. Ahora, también quiere decir que mi vida, mi cuerpo, mi persona ha de ser como una ofrenda en sacrificio, darle a Él, entregarle a Él. Quiero decirte en otras palabras, implica toda mi persona, envuelve toda mi vida, todo lo que soy. A eso se refiere cuando dice Pablo, presentar vuestros cuerpos. Ahora, ¿pero qué implica esto? ¿Qué implica esto? Implica, número uno, consagrar. Consagrar mi vida sin reserva. Consagrar mi vida a Él, a su voluntad, a su señorío. Mira la manera que está queriendo enseñarnos Pablo para uno comprobar la buena voluntad de Dios en la vida de uno. Ahora, ¿qué más? Quiere decir renunciar. Número dos, renunciar. Ahora, renunciar y obligar a mis miembros vitales de mi vida que todo lo que estaba habituado a hacer, renunciar y obligarlo a someterse, a reservarse para Dios, para Dios. Por lo contrario, ese sacrificio que yo hago no va a ser santo, agradable. Y siempre voy a tener o voy a hacer una liturgia contaminada, a medias y una apariencia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Qué importante es lo que habla Pablo, lo que nos pide Dios a través de Pablo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Tú sabes que la lucha diaria que tiene un cristiano es con su propia naturaleza, su cuerpo, su carne, porque en esta carne vivimos. Ahora, yo me ofrezco todo a Él. Le digo, toma todo mi ser, todo mi corazón. Y ese envuelve todo lo que mi corazón a veces se contacta con algo que le encanta a mi corazón, lo que le atrae. O sea, tengo que darle todo. ¿Entiende lo que implica presentar vuestro cuerpo a Dios? Ahora, ¿y qué enseñanzas nos trae esto? Uno, hacer morir a la carne diario. Dos, decidir limpiar mi vida a diario. Hacerme una higiene moral, espiritual, hasta físico, hasta social. ¿Por qué? Porque mi vida ya tiene que ser reservada solo para Dios. Eso no impide, no es un obstáculo, eso no restringe que yo pueda ser un buen emprendedor, un buen estudiante, un buen profesional, ejercer mi carrera, trabajar. Eso no implica, no impide. Al contrario, todo lo que yo haga, lo hago con un fin de agradarlo a Dios. Agradecido a Él por lo que estoy logrando en la tierra, en mi vida social, intelectual, económico. Pero todo en sí, todo que implica toda mi vida es perteneciente a Dios. Está entregado a Dios, a su servicio y a su voluntad. Ahora, número 3,
también nos enseña de no dejarse dominar de los impulsos. O sea, al entregar mi cuerpo en sacrificio, eso quiere decir que lo voy a crucificar mi yo, mis impulsos y reacciones que hieren, que matan, que ofenden, que lastiman. Y apetitos que contaminan mi ser interior. O sea, no debo dejar que mis impulsos o mis impulsos humanos predominen a dominarme. Debo crucificarlo. Crucificar mi yo será crucificado. Mis impulsos humanas, naturales, que la mayor de la gente o la mayoría de la gente viven dominados por sus impulsos y apetitos malos, deformados, aberrantes. Qué interesante es este paso de presentar mi cuerpo. Número 4, también nos enseña, tengo que decidir poner en orden toda mi vida en sí, incluyendo mi vida sexual. Decidir ordenar todas esas áreas que han sido desordenadas. Eso es lo que encierra, eso es lo que implica, eso es lo que nos enseña lo que dice Pablo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el primer paso. Paso número 2. Encontramos en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. No conformarnos al patrón que determina y lo que le hace a la sociedad. Es decir, lo que domina, lo que determina la condición moral, espiritual de la sociedad. Es decir, no tengo que estar en acorde a los patrones mundanos o a los patrones de este sistema mundano o del mundo. Nunca debo estar en acorde. Esto va a ser contracorriente. No conformarse quiere decir, debo evitar, debo cortar todo lo que sea posible que esté de acuerdo al mundo, al patrón, a los hábitos o costumbres mundanas que delante de Dios nunca es aceptable. Porque si yo hago o me conformo y estoy en acorde, sea en mis ideas, en mis argumentos, sea en mi filosofía, de acuerdo al mundo, de hecho nunca comprobarás la perfecta voluntad de Dios en tu vida y nunca conocerás. Porque hay un montón de evangélicos en sus 4 paredes, en esos templos, en esas comunidades evangélicas, hay un montón que no conocen la voluntad de Dios, desconocen y nunca comprobaron la buena voluntad de Dios en su vida. En su vida más no saben lo que quieren, no saben dónde están pisando, ni siquiera saben quién es Dios, cómo es Él, ni siquiera saben qué es lo que Él pide y qué planes tiene para nosotros. Desconocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se consagraron. Siempre vive conforme al mundo, conforme al patrón de este mundo. Nunca vive conforme a la palabra. Yo sé que lo leen la Biblia, yo sé que van a los cultos, pero saliendo de ahí son otras personas, son mundanos, pero sí son de etiquetas, de apariencia evangélicos. Ahora, quiero que entiendas algo acá, mira. El mundo, ¿qué hace? El mundo condona pecados. Es decir, el mundo
impone pecados, se envuelve en el pecado. El pecado para ellos es normal. El mal para ellos es parte de su vida, mas ellos lo maquinan. En secreto hacen cosas indebidas. Entonces, esta gente que supuestamente son evangélicos, pero viven conforme a los rudimentos, a la filosofía, a las ideas y costumbres del mundo. Ahora, ellos se revuelcan en el pecado. Ellos no pueden dejar de pecar. Están habituados a ellos. Entonces, allí va el mensaje de Pablo. No te conformes. No estés de acuerdo. No, ni siquiera vayas a complacer lo que ellos hacen o aprobar de lo que y supuestamente para ellos es bien. Ahora, no solamente esto, te voy a dar un ejemplo. Mira lo que corre, lo que hay en el mundo. Y esto está bien infiltrado en la comunidad evangélica. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Dice Colosenses 2:8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué impera en el mundo? Filosofías y huecas sutilezas, ideologías que van contra a la palabra y a la voluntad de Dios. Yo he estado en muchas congregaciones y he encontrado filosofías, ideologías en muchos líderes, en muchos evangélicos guardados en su corazón. Por ejemplo, ¿qué entendemos por filosofías y huecas sutilezas? Significa enseñanzas falsas, enseñanzas sin valores sanos, enseñanzas mentirosas que cautivan a la gente y le alejan de Dios. Es decir, enseñanzas que carecen de veracidad, enseñanzas que no son sanos, encierran aberrantes cosas espantosas. Por ejemplo, las tradiciones de la gente, las tradiciones mundanas, las tradiciones del mundo, son enseñanzas religiosas inventadas por el mismo hombre según sus intereses personales. ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Colosa? Porque en esta iglesia que está en Colosa se han metido ideologías contra la verdad, contra la palabra y contra la voluntad de Dios. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. No ha cambiado. Sigue hoy en día igual. Y a mí me sorprende una cosa. Ni la cuarentena ni la pandemia ha cambiado a muchos. Creo que no los ha hecho reflexionar a muchos líderes y evangélicos cristianos. A la gente, a la sociedad, eso ni hablar. Ellos están perdidos, están condenados. Estoy dirigiéndome a la comunidad evangélica, que muchos, reitero, muchos no conocen, no saben, ignoran
la voluntad perfecta y agradable de Dios. Pero están ahí metidos, pero no conocen cuál es la voluntad de Dios. Y como desconocen, viven como huérfanos. Y muchas veces como si no tuviesen pastor. Esa gente está perdida. Ahora, escúchame esto. Filosofías y huecas sutilezas, como le llama Pablo. Por ejemplo, los movimientos. Estos movimientos que está predominando en la sociedad y le está sacudiendo a muchos evangélicos. Uno decía la comunidad evangélica. Uno de ellos es el movimiento feminista. Ahora voy a hablar algo quizá que va a ser chocante, pero le voy a hablar porque soy vigilante y guardián de las ovejas de Jesucristo, los verdaderos que podrían ser engañados. Hay predicadoras, así como es, escúchame lo que digo, netamente tienen su mensaje feminista y no usan ni un versículo y atacan duro al machismo. No me vayas a malentender que yo esté apoyando el machismo, pero lo que ellos quieren hacer resaltar indirectamente, haciendo ver que Dios sostiene, apoya al machismo y la Biblia es algo machista. Y hay un montón de mujeres evangélicas que escuchan, siguen a estas predicadoras. Yo me quedé sorprendido diciendo, ¿qué hora va a usar la palabra? ¿Qué hora va a usar la palabra? ¿Qué hora va a hablar la palabra? No habló ni un versículo, pero habló de un tema feminista donde más atacaba al diseño de Dios. Dios como cabeza principal, Cristo cabeza de la iglesia y el varón cabeza de la mujer. Esta mujer atacaba esta parte. El movimiento feminista, te guste o no te guste, está infiltrado en las iglesias evangélicas. Yo soy pastor, pastoreo una congregación y siempre he tenido cuidado que no entre esa filosofía hueca y sutileza. Y siempre le he enseñado a mis líderes y los líderes a sus discípulos y los discípulos a la masa que tengan mucho cuidado a quién van a oír, qué mensaje escuchan. Porque todo mensaje que no es centrado en la palabra, no es centrado en la persona de Jesucristo, es veneno, es aberrante, es herejía, es maligna, sabiduría satánica y hay que desecharlo. Y si tú estás metido en ese tipo de movimiento de una iglesia evangélica, salte de ahí porque ahí te va a matar. Ese es un veneno. Pablo nos manda un mensaje claro. Él predicaba a Cristo crucificado. Un auténtico mensaje que venga de Dios es cuando está centrado exegéticamente en la palabra, en la persona de Jesucristo como el único Salvador y la sangre de Jesucristo, la única que nos limpia de todo pecado. Si eso no hay en esa iglesia, tú estás en un lugar equivocado y errado. Salte y corre de ahí porque ahí hay serpientes. Ahora, no solamente eso. El segundo movimiento que predomina, esto está queriendo barrer con muchos evangélicos. Está entrando, ya entró esta filosofía. Yo sé lo que estoy hablando es arriesgoso, pero no tengo miedo y nunca he tenido miedo. Nunca. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesucristo y hay que predicar de Jesucristo. Y el que quiere entrar al cielo tiene que pasar por el Calvario y limpiado por la sangre de Jesucristo y que se cumpla lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira lo que dice. La filosofía, este movimiento, el LGBT, es decir,
los que velan por la igualdad y el derecho sexual de los homosexuales, del matrimonio gay, de las lesbianas, de toda esa gente, aún los que viven y tienen vida sexual con animales. Este movimiento tiene como fin, como todo, tiene como sueño que todos los que son de géneros, de géneros sexuales torcidos, ellos están en el deber y el derecho de proteger y de juntarlos. Y que tienen derecho de adoptar. Y tú sabes que este es contra la palabra, contra la verdad, contra la voluntad de Dios, contra el diseño de Dios, contra Dios. Como quien diciendo, Dios se equivocó, Dios ha errado, ha hecho mal, y esto es lo que estamos haciendo nosotros, estamos corrigiendo. Yo sé lo que no te gusta esto. Yo sé que a ti no te agrada, porque hay un montón de evangélicos que aceptan esta filosofía. Últimamente, el chacal que vive en Roma, él dijo que el homosexual, los matrimonios homosexuales, también son hijos de Dios. Y no son hijos de Dios. Te voy a hacer leer esto. Escucha esta palabra, lo que te voy a hacer leer. No todos son hijos de Dios. Que Dios les ame, sí los ama. Pastor Anderson, ¿y tú los amas a esos homosexuales? Sí, yo los amo. Los amo. ¿Cómo no le voy a amar? Es mi prójimo. Pero no es un hijo de Dios mientras tenga un marido que entre hombres conviviendo o entre mujeres conviviendo. Así aunque diga que crea en Dios, así aunque vaya a una iglesia evangélica, pero está conviviendo, está viviendo entre hombres y asiste a una iglesia, no es hijo de Dios. Y Dios lo acepta, no lo acepta. Recuerda que Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entiéndalo bien esto. Aprende ahora. Te voy a leer San Juan 1:12. En el libro de Juan 1:12. Mira lo que dice. San Juan 1:12. Dice así. Dice de la siguiente manera. Dice, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibir a Cristo, recibirlo a Él, implica dejar el pecado, cortar al pecado, el pecado, morir al pecado. Antes practicabas homosexualismo, ahora ya no. Antes eras lesbiana, ahora no. Reitero lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué nos dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9? Vamos a 1 de Juan, en la epístola del apóstol Juan, capítulo 3, de 1 de Juan, y versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero en el 8, ¿qué dice? El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí hay una salida para ellos. ¿Cuál es esa salida? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces quiero que tú lo entiendas. Ese homosexual que tiene
su matrimonio, supuestamente su matrimonio, están viviendo ahí entre hombres y asiste a una iglesia evangélica y ese pastor lo engañó que lo acepta. Acá te estoy demostrando que no es así. No es así. Te duela o no te duela, te guste o no te guste. No te estoy diciendo con alegría. No, tengo que decirlo porque yo sé que esto es difícil, pero eso me ha mandado a hacer Dios. Por eso dice bien claro, no te conformes al mundo, no vivas según el patrón o según esa filosofía o esa ideología, no. No, nunca se van a llevar bien lo que es la iglesia de Cristo, el reino de Dios, con la corriente de esta filosofía. Porque hay gente evangélica de la alcurnia, de la élite, que apoyan de una manera deliberante esto. Ellos son prójimos, son criaturas atados a esa aberrante práctica de la sodomía. Pero dice la palabra de Dios, no te conformes. No te conformes a este siglo. Esta filosofía, ¿qué ha hecho la iglesia? Mírale, ¿qué cosa ha hecho en la iglesia esta filosofía, estas dos filosofías? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Qué consecuencias trajo? Mentes claudicadas. En la iglesia evangélica existe la mente y es operativo la mente claudicada. Estoy hablando de la comunidad evangélica. No me refiero a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo, donde Cristo la gobierna y la sustenta y la guarda. Estoy hablando de la comunidad evangélica, porque cualquiera puede ser evangélico. Mira lo que dice. ¿Qué es una mente claudicada? Una mente dividida en dos pensamientos. Están con Cristo supuestamente, pero también están con este movimiento y con cualquier otra cosa mundana. Otra consecuencia, esto les alejó de Dios. Les alejó de Dios. Los desechó de Dios. O sea, han sido desechados por esto. Número tres, han atentado contra la doctrina sana o la sana doctrina fundamental de la palabra. Número 4, en cierta manera trajo una confusión. Pero es mi prójimo, pero son seres humanos, eso ya lo sabemos, pero la Biblia, la palabra dice otra cosa. Ese es el segundo paso para saber la buena voluntad de Dios. El tercer paso, en el mismo versículo 2 de Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice de esta manera. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. El tercer paso para yo comprobar la buena voluntad de Dios es que es agradable, es perfecta. ¿Qué necesita uno? Transformarse. Tener una metamorfosis, una transformación. ¿Esto qué quiere decir? De que Dios nunca va a parcharte. Bueno, acá está mal, quites de acá, párchalo, remiéndalo. Él no va a parchar. Él todo hace nuevo. Todo lo hace nuevo. La palabra restaurar no quiere decir parchar, es empezar de nuevo. Pero aquí vamos. ¿Qué significa transformarse? Cambiar de naturaleza. Mi naturaleza es transformada, es cambiada. Su
su función, su condición de mi naturaleza cambia, se transforma. Es como si va a su causal correcto, justo, santo, donde siempre buscará agradarlo a Dios en todas las áreas de su vida. ¿Cómo sucede este cambio? ¿Cómo sucede esta transformación? Por medio de la renovación del entendimiento de la mente. En la mente está el asiento de todo lo que es el ser humano. Este es un cambio interior. Este sucede en lo interior, adentro. Adentro el Espíritu Santo hace una operación espiritual más allá de tu lógica humana, más allá de tu razón, y tú experimentas personalmente un cambio de mentalidad, cambio de naturaleza, cambio de actitudes, cambio de motivaciones, cambia todo. Es una metamorfosis. No simplemente, yo creo en Dios, no hago mal a nadie, no hago mal a nadie, no hago daño a nadie, yo sí hago las cosas correctas. Necesitas un cambio, porque así pensaba Nicodemo. Era muy religioso, muy devoto, muy reverenciando a Dios, pero necesitaba una transformación. Ahora, no solamente eso, la palabra renovación significa hacer de nuevo, en pocas palabras, hacer de nuevo. ¿Y qué demanda renovación? Desechar, cortar, derribar, destruir ideas, pensamientos mundanos que gobernaban en tu mente antes. ¿Qué más? Reemplazar pensamientos aberrantes con lo sano, como dice Filipenses 4:8. ¿Qué más? También implica esto que yo tengo que hacer higiene mental. La higiene mental va a venir por la palabra de Dios, que yo vuelvo a la palabra, lo vivo la palabra, la asimilo la palabra, voy a comerlo interiormente, le voy a asimilar lo que dice Dios en su palabra, creerle lo que dice Dios y llevarlo en práctica. Ahora, no solamente eso, romper. Cuando hay renovación, cuando hay transformación, rompes todos parámetros viejos, moldes viejos, malos hábitos, malas costumbres, rompes con ataduras, rompes con ideas, rompes con amistades, con pactos, rompes con todo lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tú necesitas, evangélico, líder. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es buena, no es mala. No tiene ni siquiera mala intención Dios. Ni siquiera tiene malas motivaciones Dios. Siempre busca lo mejor para nosotros, lo mejor para el hombre, lo mejor para ti. Estoy hablando de la buena voluntad. La buena voluntad de Dios es que Dios siempre piensa en un futuro mejor. Él no piensa en lo malo, sino en lo bueno. Esa es la buena voluntad de Dios. Y cuando dice agradable, quiere decir satisface. La voluntad de Dios satisface al hombre interior, a la vida. No lo hace el dinero, no lo hace el placer sexual, no lo hace las posesiones, no lo hace el éxito. No es eso, no trae placer, satisfacción en la vida. Solo Dios lo hace, satisface. Él recrea nuestra alma. Dios es el único que satisface el corazón humano. No es el licor, las mujeres, los hombres, no es nada creado, solo Dios. Por eso dice la palabra, la buena voluntad de Dios es agradable, no es desagradable, amargo, chocante, hiriente, no. Pero también es perfecta, que decir, es completo. No, aquí falta, hay que hacer de nuevo. No. Él le hizo todo completo. La palabra perfecto es completo y es bien madura, concisa esa voluntad de Dios, madura. No hay debilidad allí. No solamente eso, sino que crece, se desarrolla,
en nuestra vida completamente a la voluntad de Dios. Y tú necesitas esto. Tú necesitas. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios? Preséntate, conságrate, dedícate, date o entrégate totalmente a Dios. Bien, entrégate total. Número 2, no te conformes, ni en broma, ni juegues con el mundo, ni con sus cosas. No estoy hablando en contra del estudio, el trabajo, no. Son bendiciones. Transfórmate, ven a Él. Tiene que cumplirse en ti lo que Jesús o lo que Pablo dijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no practica las cosas que antes lo que practicabas. Todo es nuevo. Repite conmigo ahí donde estás, donde te encuentres, en el lugar donde te halles. Donde en este instante donde estés, cierra tus ojos, diga conmigo: Señor, vengo a ti. Años he andado como un vagabundo espiritual. He divagado o he andado o he vivido en un desierto sin saber lo que quiero, sin conocerte y desconociendo tu buena voluntad. Ahora entiendo que tu buena voluntad es muy agradable, es perfecta. Yo vengo a ti arrepentido. Te pido perdón. Límpiame, porque en esta noche yo te entrego mi corazón. Te doy todo mi ser, completamente te doy mi vida, te lo consagro a ti. Todo lo que yo haga, por más éxito que tenga, por más logro que yo alcance en esta tierra, todo será para tu gloria, para ti, Señor. Porque mi vida de aquí adelante es para ti totalmente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.